Hoy somos la única empresa formuladora en el norte argentino formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. Siner, 20 años. Bueno, ya comenzamos con la presentación de los ensayos de control de enfermedades en limón. Yo soy la ingeniera Gabriela Fogliata, que soy parte del equipo de trabajo de fitopatología de la estación experimental. Lo que queríamos mostrarle en esta oportunidad es mencionarle muy brevemente algunas condiciones ambientales de la campaña, siempre obviamente relacionado con las enfermedades, y los ensayos de control químico en campo y en empaque para mancha negra de los cítricos, control químico de cancrosis y para melanosis, un estudio de prospección en diferentes localidades de Tucumán, momento de infección en hojas y control químico en campo. Acá en esta presentación lo que yo quería mostrarles son los mapas de Tucumán, y ustedes van a ver las referencias. En azul significan todas aquellas localidades en donde hemos tenido precipitaciones que superan los valores normales. Y en los colores amarillos, naranja y rojo tenemos aquellas localidades en donde tuvimos escasez de lluvia o lluvias similares a los promedios normales. Queríamos traerle estos mapas para mostrarles que esta campaña tuvimos 2 meses muy marcados con precipitaciones extremas. Fueron el mes de noviembre, como ustedes ven, en todas las localidades, y la característica fue que las precipitaciones fueron intensas, es decir, con alto milimetraje por día. Este es uno de los meses que se destacó, y como ustedes ven, desde localidades del norte hasta el sur. El otro mes que se destacó por esta situación es el mes de febrero, donde también vemos que tuvimos lluvias muy intensas en gran parte de la provincia, aunque se notó mucho más en la región de Buruyacú, en la zona norte, y algunas localidades del sur. También en enero tuvimos algo de lluvias por arriba de los promedios normales, pero solamente en algunas localidades de Buruyacú. El resto de los periodos, como ustedes ven, octubre, diciembre, marzo y abril, en general fueron cálidos y secos. Ahora vamos a ver el ensayo de control de mancha negra. Este es el ensayo de campo, en donde el objetivo fue evaluar la eficacia de control de óxido cuproso con o sin estrobilurinas, y a su vez las estrobilurinas aplicadas en un momento o en 2 momentos de aplicación. Y también evaluamos la eficacia de adicionar Serenade, que es Bacillus subtilis, a un tratamiento de doble aplicación de trifloxystrobin. Este ensayo lo realizamos en la localidad de Las Piedritas, en Cruz Alta, Tucumán. Es una plantación del año 2000 de limón Lisboa sobre citromelo. Los productos evaluados fueron Cuprodul y Nordox. Ambos son óxidos cuprosos de formulación WG, y se utilizaron una concentración de 1,5 por 1000 y 1 por 1000 para Nordox, debido a que vienen con concentración de cobre diferente, de manera que la dosis expresada como kilos de cobre por hectárea fue de 3,75. Y las estrobilurinas fueron Amistar, Comet y Flynn. En el caso de Amistar y Comet se utilizó una concentración de 0,2 por 1000, es decir, 1 litro de producto comercial por hectárea, y para el caso de Flynn 0,5, o sea, medio kilo de producto comercial por hectárea, debido a que viene una concentración del doble, de manera que las 3 estrobilurinas estuvieron aplicadas con la misma cantidad de ingrediente activo por hectárea. El volumen de caldo que utilizamos para este ensayo es el volumen promedio de 20 litros por planta, lo que nos dio 5.000 litros por hectárea. Las 5 aplicaciones comenzaron a realizarse el día 17 de octubre, acá tienen ustedes las fechas, dejamos un testigo sin tratar, se aplicaron óxido cuproso, los 2 que mencionamos, en todas las fechas, y en ese esquema de 5 aplicaciones de óxido cuproso incorporamos las estrobilurinas. Una aplicación, 12 de noviembre, de las 3 estrobilurinas mencionadas, o una aplicación el 13 de diciembre, y eso lo comparamos con 2 aplicaciones, noviembre-diciembre, y con 2 aplicaciones realizadas en diciembre y enero. En el caso de Serenade, lo que hicimos fue adicionarle al tratamiento de trifloxystrobin de doble aplicación en estas fechas, el Serenade en las fechas en donde no se usó la estrobilurina, es decir, en octubre, en noviembre y en febrero. En todos los casos usamos aceite mineral como coadyuvante, y una de las aplicaciones tuvo aceite al 1% para control de cochinilla. La evaluación consistió en medir la incidencia. Siempre que hablamos de incidencia es el porcentaje de frutos con síntomas. Esto lo realizamos en el mes de mayo,
Y en base a esos valores calculamos la eficacia de control que se la compara en relación a la incidencia que tiene el testigo sin tratar. Perdón si algunas gráficas están un poco movidas. Bueno, acá vamos a ver los resultados. En este caso tenemos la aplicación del óxido cuproso con o sin estrobilurina. Estas barras indican la incidencia de mancha negra. Ustedes pueden ver acá que el testigo sin tratar tuvo una incidencia de 41%, que fue una incidencia alta. Cuando aplicamos los óxidos cuprosos, acá están las dos marcas comerciales utilizadas, vemos cómo la incidencia se reduce, pero continúa siendo alta. Tuvimos 12% de frutos con mancha negra y 16%. Cuando incorporamos las estrobilurinas, en la fecha de noviembre, se reduce, pero también la reducción no fue muy significativa, tenemos valores entre 8 y 11%, que siguen siendo valores muy altos. En el caso de la aplicación de diciembre, sí podemos observar que fue más efectiva que la aplicación de noviembre y sin diferencias estadísticas entre las tres estrobilurinas aplicadas. En esta otra gráfica ya tenemos la comparación con las aplicaciones de dos momentos, en donde vemos también que cómo se van ordenando los tratamientos en función de la incidencia, y tenemos que los tratamientos que tuvieron menor incidencia de enfermedad fueron las dobles aplicaciones, de azoxicstrobina diciembre-enero, piraclostrobin diciembre-enero, acá tenemos piraclostrobin noviembre-diciembre. Vemos cómo dos momentos resultaron más efectivos que un momento en algunas fechas y con determinadas estrobilurinas. En esta gráfica también siempre la barra muestra lo que es la incidencia de mancha negra. Tenemos que la aplicación de Nordox con Flynn en diciembre-enero tuvo 5% de incidencia, y al adicionar el Serenade se redujo la incidencia a 3, pero este valor no nos da diferencia significativa. En todos los casos, olvidé mencionarlo, cuando utilizamos las estrobilurinas, el óxido cuproso que acompañó las aplicaciones fue Nordox, que fue el óxido cuproso que utilizó la empresa en donde realizamos los ensayos. Bueno, acá les quiero mostrar lo mismo, los resultados, pero ya expresados en términos de eficacia. Ustedes pueden ver todos los tratamientos y vemos que la eficacia de control fue bastante alta, podemos decir por arriba del 90%, con varias de las opciones evaluadas. Tenemos azoxicstrobina diciembre-enero, piraclostrobin, ya sea noviembre-diciembre o diciembre-enero, y trifloxystrobin diciembre-enero adicionado con Serenade. También nos dio alta eficacia de 91%, una única aplicación de piraclostrobin en diciembre. Después tenemos otro grupo acá, en otro color, que ya incluye también algunas aplicaciones de diciembre y dobles aplicaciones, en donde vemos que la eficacia se reduce, va de 89 a 86%. Y lo más marcado es que la reducción de la eficacia que obtuvimos al aplicar las estrobilurinas en noviembre. Ustedes ven que los valores van de 72 a 80%. Y también la reducción de la eficacia que tenemos con la aplicación de cualquiera de los dos óxidos cuprosos sin la adición de estrobilurina. También en esta tabla les quería mostrar los residuos de estrobilurinas que obtuvimos en la fruta al momento de la cosecha. En todos los casos, como ustedes ven, son valores aceptados, es decir, que están por debajo de los límites máximos de residuos permitidos oficialmente, tanto en Argentina como en los mercados donde se destina la fruta. Y en esta columna presentamos cuáles son los residuos obtenidos en el aceite esencial. Ustedes ven que, bueno, es muy variable, que obviamente que las aplicaciones más tempranas nos dan un valor menor, o menor a 1, o cercano a 1, y que a su vez hay también diferencia según la estrobilurina que se aplique, siendo piraclostrobin generalmente el que nos marca una mayor cantidad de residuo en el aceite. En el caso de la única aplicación de diciembre, también podemos ver que trifloxystrobin nos da un valor cercano a 1, mientras que azoxicstrobina ya nos da un valor más alto, cercano a 2, mientras que piraclostrobin ya se acerca a un valor de 3. Siempre expresado esto como miligramos por kilo de fruta. El otro ensayo que quería mostrarles para mancha negra es la eficacia de Graduate en el empaque. En este caso lo que hicimos fue recolectar fruta en los meses de junio y julio en lotes que tenían alta incidencia de mancha negra. Esa fruta fue tratada con fungicidas de post cosecha, los cuales incluían el Graduate. Graduate es un fungicida
de post cosecha que se aplica para control de pudrición, pero que tiene azoxystrobina, que es la misma estrobilurina que usamos en campo para control de mancha negra. En este caso es una mezcla de azoxystrobina más fluoxonil. Estas aplicaciones se realizaron en 3 empaques comerciales, siempre en la preselección. Además, en uno de los empaques comerciales adicionamos Graduate también en el proceso, ya junto con la cera. Después que tratamos los frutos, separamos los frutos asintomáticos y los incubamos en cámara durante 30 días a 25 grados centígrados. Al finalizar esto, realizamos la evaluación de la incidencia. Acá en estas gráficas están también en las columnas, es la incidencia de mancha negra al final del proceso de conservación de la fruta. En verde ustedes van a observar cuál fue la incidencia de la fruta que no recibió un tratamiento de post cosecha y está comparado en naranja con la fruta que sí recibió el Graduate en la preselección. En este caso tenemos en la finca 1, en el empaque A, vemos una reducción de 19 a 7%, en la finca 2, que se realizó en otro empaque, también hay una reducción importante de 17% la fruta no tratada en post cosecha a 5% en la fruta tratada. En el caso de la finca 3, en el empaque B, tenemos de 8 a 5%. En la finca 4, del empaque B, tenemos 1% que disminuye a 0. Y en este caso, en donde se realizó la finca 4, empaque C, teníamos 3% en la fruta sin tratamiento de post cosecha, baja a 2% con la aplicación de Graduate en la preselección, y llega a 0 en la fruta que recibió el Graduate, tanto en la preselección como en la etapa del proceso, al final con la cera. Bueno, como conclusiones de estos 2 ensayos, vemos que la incidencia de mancha negra en la presente campaña fue alta. A pesar de eso, los tratamientos tuvieron un nivel de eficacia también alta, más de 90%, y los más eficaces, como les mencionaba, fueron la doble aplicación de azoxystrobina en diciembre-enero, o la doble aplicación de piraclostrobin en ambas fechas evaluadas, diciembre-enero, noviembre-diciembre, y la doble aplicación de trifloxystrobin, diciembre-enero, adicionado con Serenade. Y también resultó altamente eficaz piraclostrobin en diciembre. Siempre las estrobilurinas las aplicamos en mezcla con óxido cuproso en este ensayo, o lo que se recomienda siempre es acompañada de cualquier cúprico. En el caso de los tratamientos de una sola aplicación de estrobilurina, bueno, destacamos que la aplicación del mes de noviembre o la que se realizó con cúprico sin estrobilurina tuvieron una eficacia altamente significativa menor que el resto de los tratamientos. En cuanto a la aplicación de Graduate en post cosecha, vemos que mostró eficacia para reducir la manifestación de síntomas a partir de las infecciones latentes, en frutos que se recolectaron, como les decía, de lotes con alta incidencia de la enfermedad. Esto, por supuesto, que va a depender de la intensidad de la enfermedad en el lote y del residuo que quede en la fruta. Nosotros en estudios de años anteriores ya evaluamos que un residuo de azoxystrobina de 0,5 miligramos por kilo de fruta no resulta eficaz para lograr esta reducción. En el caso de los ensayos, estos residuos fueron variables, todos alrededor de 1, salvo donde se aplicó en la cera, que ahí se logró un residuo ya cercano a 2. Tenemos la ventaja con azoxystrobina, que el límite máximo de residuos permitido en la mayoría de los mercados es de 15. Y después, bueno, les quería dejar un comentario adicional, que estamos en la búsqueda y evaluando otros activos, siempre activos que tengan un potencial de registro para limón en los mercados de destino. En este caso estamos evaluando algunos del grupo de los triazoles y también de las carboxamidas. La idea es evaluar la eficacia y también tenerlos como una estrategia por si hay problemas de resistencia. Esto puede llegar a surgir en un futuro por el uso de las estrobilurinas. En este caso, si estos productos son eficaces, serían una herramienta buena ya que actúan en otros sitios del patógeno. Bueno, ahora entramos a lo que es el control químico de cancrosis en limón. En este caso hicimos un ensayo para evaluar la eficacia de 6 aplicaciones de cúpricos en diferentes dosis. También evaluamos los cúpricos de menor contenido de cobre y los cúpricos en mezcla con zinc. Este ensayo también se realizó en la localidad de Las Piedritas, en Cruz Alta, Tucumán, en una plantación del año 2011 de Génova. Y se evaluó la incidencia, que es el porcentaje de frutos con síntomas, en este caso en 2 momentos, en abril y en junio.
Las fechas de aplicación, acá comenzamos la aplicación el 30 de septiembre, terminamos el 13 de febrero y el volumen promedio fue de 5.000 litros por hectárea. Acá tenemos los tratamientos, hemos evaluado óxidos cuprosos, por un lado Cuprodul, que se evaluó en 2 dosis, acá quisimos evaluar una dosis elevada, ya que es un lote que venía con antecedentes desde joven, con alta incidencia de cancrosis. Entonces probamos una concentración de 2 por 1000 y otra de 1 por 1000. Esto con el volumen aplicado resultó en 5 kilos de cobre metálico por hectárea, y la dosis que llamamos estándar de 3,75 kilos de cobre metálico por hectárea. A su vez comparamos con Nordox, también una concentración de 1 por 1000, que dio la dosis estándar de cobre, con otro cuproso que está en vías de registro, de la empresa Torvald, que es un WP, con 50% de cobre metálico. Y también evaluamos la combinación de Nordox con Verno. Verno es un producto que para nosotros está en una etapa preliminar, lo estamos evaluando para las diferentes enfermedades, y es una combinación de óxido cuproso con óxido de zinc, y contiene 30% de cobre metálico. En este caso lo que hicimos es combinar distintas concentraciones, lo que está arriba es la concentración de Nordox 0,4 por 1000 más Verno 1,5 por 1000, o una combinación de 0,75 de Nordox y 0,6 de Verno. Siempre todas estas combinaciones nos dieron una cantidad de cobre metálico por hectárea similar a los tratamientos estándar. La idea de adicionar el Verno es para determinar si el efecto de la combinación con el zinc puede mejorar el nivel de control. En este caso evaluamos solamente el Verno al 1,5 por 1000, y eso resultó en una dosis de cobre menor que la estándar, en este caso 2,25 kilos de cobre metálico por hectárea. Y también tenemos otro producto que está en etapa preliminar también de estudio para las distintas enfermedades, que se llama Irone, y es una mezcla de oxicloruro de cobre e hidróxido cúprico, y tiene un contenido de cobre menor de 20% de cobre. Entonces resultó en una dosis de 1,5 kilos de cobre metálico por hectárea. También estamos evaluando Mastercop, que es un sulfato de cobre pentahidratado que tiene un bajo contenido de cobre de 5%, lo que resulta en esta concentración, en esta cantidad de cobre metálico por hectárea. Bueno, en primer lugar, acá lo que les quería mostrar es la incidencia de cancrosis que tuvimos en el testigo sin tratar. En este caso, esta es la campaña 2020, donde ustedes ven acá las fechas de evaluación, el 6 de abril y el 29 de junio, y esta campaña se caracterizó porque en ambos cortes tuvimos una incidencia del testigo alta, alrededor del 50%. Y lo comparo con las campañas anteriores, el mismo ensayo realizado en el mismo lote, obviamente, en donde podemos ver que la situación fue diferente. Tenemos, por ejemplo, en el año 2017, se caracterizó porque solo el primer corte tuvo una incidencia alta, y el segundo corte ya disminuyó a 30%. El año 2018, ambos cortes tuvieron una incidencia baja de cancrosis, y el año 2019 tuvo baja incidencia en el primero, pero una alta incidencia en el segundo. Bueno, cuando analizamos el porqué de esta campaña y todas las consultas que tuvimos, ya que cuando uno analiza la cantidad de lluvia total del periodo de infección es menor a la del año anterior, para poder determinar la probable causa de esta incidencia alta, hicimos el análisis con estas curvas. Ustedes pueden ver, bueno, esto está disponible y está para el uso de todos en la página de la estación, en agrometeorología. Y acá lo que nosotros graficamos es la lluvia promedio, que es la curva que se encuentra en rojo, la curva promedio mensual, desde octubre hasta abril de todas las campañas. Y en azul nos da la lluvia mensual, pero ya del periodo analizado. ¿Y qué es lo que observamos acá? Que en el año 2017 tuvimos, la curva azul nos está marcando que en fines de noviembre y diciembre tuvimos un exceso de lluvia, es decir, que estuvo por arriba de ese valor normal, y eso podría haber resultado en la alta incidencia que tenemos en el primer corte, ya que en esta campaña también tuvimos ese exceso en fines de noviembre, principios de diciembre en la localidad del ensayo, y también tuvimos esta incidencia alta del primer corte. Acá observamos, por ejemplo, a diferencia de 2017, el año 2019, ese exceso de lluvia estuvo más atrasado, es decir, fines de diciembre, enero y febrero, y probablemente esa fue la causa que resultó en una alta incidencia del segundo corte. En esta campaña también tuvimos ese pico, como mostrábamos al inicio, en el mes de febrero.
Y en la campaña 2018, que se mantuvo con una baja incidencia, ustedes ven cómo en azul nos va marcando la lluvia de este año y siempre está cercana o algo por debajo de lo que es el promedio de referencia. Bueno, una vez observado esto, analizamos también, esto sin entrar en detalle de todos los números de las lluvias mensuales. Acá lo que queríamos mostrarles es lo siguiente. En las dos gráficas superiores están graficadas las lluvias mensuales de noviembre, en este caso 2019, y en color más claro el promedio histórico. Acá hicimos lo mismo para el mes de febrero, en azul, febrero 2020, y en color más claro el promedio de febrero. Y ordenamos todas las localidades, desde el norte hasta el sur. En este caso igual, y en las curvas de abajo es lo que me interesaría que presten atención, donde vemos ya el porcentaje de lluvia por encima del promedio histórico. Ustedes van a ver claramente cómo tenemos en este mes de noviembre elevados porcentajes por arriba de las lluvias promedio, 150%, 90%, y eso se acentúa mucho más en los dos extremos, en el extremo norte y en el extremo sur. En el caso de febrero también tuvimos estos excesos muy pronunciados, pero más que nada en el norte. En el centro la situación fue diferente, estuvo por debajo de los promedios, y en el sur tuvimos algunas localidades con excesos, pero ya los valores de excesos son menores. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el resultado, ya contando la incidencia de la enfermedad en abril. Acá en las barras están marcadas la incidencia de cancrosis, este es el testigo sin tratar, y esta es la incidencia de todos los tratamientos. Esta curva en negro me está marcando la cantidad de cobre por hectárea expresada como kilos. Bueno, ustedes ven que todos los tratamientos, a pesar de que tuvimos una alta incidencia en el testigo, lograron reducir los valores de cancrosis. El valor más bajo lo obtuvimos con Cuprodul 2,5 por mil, es decir, con una dosis muy alta de cobre metálico por hectárea. Dentro de lo que son las dosis estándar, 3,75, 3,8 de kilo de cobre por hectárea, vemos que no hay demasiada diferencia con todos los productos evaluados. Y sí lo que observamos que con los productos que tienen menor contenido de cobre, con algunos de ellos, principalmente estos dos, hubo una reducción, pero fue una reducción leve de control. Ya tenemos un valor más alto, acá hablamos de un 3% de cancrosis y nos vamos a 7 y 6,5% de cancro. La misma tendencia la vimos en el segundo corte, en el corte de junio, donde también con este testigo alto se lograron buenos niveles de control. En este caso, bueno, Cuprodul al 2 por mil fue también el que tuvo una menor incidencia, solamente 1,7% de fruta con cancro, pero bueno, es un valor muy alto de cobre por hectárea. Las dosis estándar estuvieron siempre alrededor de un 3% de cancrosis. Y también observamos que cuando vamos bajando el cobre hay un leve incremento en algunos de los productos. Bueno, como conclusión de este ensayo, como les decía, la incidencia de cancrosis fue alta en ambos cortes, probablemente como consecuencia de los excesos de lluvias de noviembre y febrero, y que además se caracterizaron en esta campaña por ser lluvias muy intensas y acompañadas de viento, lo cual es una condición que favorece a esta enfermedad. A pesar de esto, la eficacia de control se mantuvo alta, mayor a 90%, con los diferentes tratamientos en las dosis estándar, y la dosis más alta alcanzó una eficacia mayor a 95%. En el caso de los cúpricos, de menor contenido de cobre, mostraron un nivel aceptable de control, pero bueno, estos son resultados preliminares. Igualmente nos interesa evaluar este tipo de productos, ya que en determinadas zonas de la provincia tenemos problemas de daño de cobre cuando hacemos aplicaciones en dosis estándar o en dosis elevada. Siempre este daño de cobre se nos da en realidad cuando tenemos un problema de melanosis previamente en esa fruta. Por eso el interés de probar estos cobres que tienen menos contenido. Bueno, y ahora entrando ya en la última parte, que es el control de melanosis. Para melanosis lo que hicimos en primer lugar es una prospección en 4 localidades diferentes. Este estudio lo estamos haciendo debido a que observamos en general un leve incremento de melanosis en distintas zonas de la provincia. Obviamente que en algunas campañas se marca más la diferencia que en otras, como fue la campaña pasada, no en la presente, ya que la campaña pasada tuvo una condición muy favorable, que fueron lluvias continuas, muchas horas de mojado en la primavera, que es la condición que favorece a este tipo de enfermedad.
Bueno, lo que hicimos acá, marcamos plantas en 4 localidades diferentes, y en esas realizamos lo que se llama la curva de crecimiento de la enfermedad. Para ello seleccionamos lotes que tuvieran tratamientos con cobre y con estrobilurinas. Y se evaluó la incidencia y severidad desde octubre hasta marzo. Se presentaron los frutos y se fueron realizando evaluaciones sistemáticas. Bueno, acá marco las localidades. Tenemos el Ojo en Buruyacú, Sauce Huacho en Famayá, el Molino, Caspinchango y en Alberdi. Vamos a empezar por la localidad en donde tuvimos los mayores valores de incidencia y donde vemos los mayores problemas de melanosis. En este caso yo les muestro las fechas de evaluación, están los valores de incidencia, y podemos ver que la enfermedad en la primera evaluación realizada el 18 de octubre ya estaba presente con una incidencia de 21%. Y esto fue creciendo gradualmente, y ya el 10 de diciembre teníamos un valor muy alto de incidencia. El 79% de la fruta ya tenía melanosis, y llegó a un 100% en marzo. En el caso, en este cuadro de abajo, muestro la severidad. Acá tenemos todas las fechas de evaluación y los valores de severidad 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que podemos observar? Que la severidad alcanzó grados de nivel alto, valores 3 en diciembre. Ustedes ven las primeras aplicaciones de octubre y noviembre, la fruta tiene un grado de severidad 1 y 2, pero ya en diciembre tenemos frutos con este grado 3 de severidad, que ya implica una fruta de descarte. Y el valor máximo que se encontró fue un valor de severidad 4. Ese valor 4 ya se lo empezó a observar a partir de enero en baja incidencia. En este caso ya vamos a Famayá, Sauce Huacho, y acá evaluamos 2 tipos de plantaciones diferentes, una plantación vieja del año 1999 y una plantación 2016. ¿Y qué es lo que observamos? En la plantación vieja, ya en octubre también observábamos la enfermedad con una baja incidencia, 3,3% de los frutos, y fue incrementando ese valor, y ustedes ven que ya el 12 de diciembre teníamos también un valor muy alto, de 86,7%, y también llegó a 100%. A diferencia de la plantación del año 2016, donde la enfermedad la vimos un mes después, en noviembre. Acá tenemos el 21 de noviembre, fines de noviembre, con un 3% de frutos con melanosis, y ese valor, al igual que el lote viejo, ustedes fíjense que el gran incremento de incidencia se produjo en la misma fecha, el 12 de diciembre, ya teníamos 70% de frutos enfermos. En cuanto a la severidad de ambos lotes, observamos lo mismo, que el grado de severidad se mantuvo en valores de 1 y 2, y muy pocos de grado 3, a diferencia de la condición que les mostré anteriormente, Caspinchango, que tuvo valores que llegaron a 4. Bueno, y en este caso tenemos los dos extremos, Alberdi al sur y el Ojo al noreste, en donde la situación es totalmente diferente. En general no hay problemas de melanosis, salvo el año pasado tuvimos algunos problemas de calidad en las 2 zonas debido a la condición particular de la primavera anterior, que en este caso no se dio. Acá podemos ver, por ejemplo, en Alberdi, que la enfermedad se detectó en noviembre con un 20% de incidencia, y eso fue aumentando gradualmente hasta llegar a marzo con 63%. Pero la severidad en Alberdi siempre se mantuvo con valores bajos, valores 1 y valores 2. En el caso del Ojo, la enfermedad se detectó mucho más tarde, recién en enero, y con una incidencia muy baja, y aumentó hasta 46% el 11 de marzo. Y en el caso de la severidad también se mantuvo en grados leves, y solamente se observó un 10% de frutos de grado 2 en marzo. Ustedes ven que la situación, bueno, es totalmente diferente de estos dos extremos. Estas son las curvas que representan lo que acabo de mostrar. Ya lo pasamos. Bueno, también hicimos este estudio de curva para ver la infección en la hoja, porque todo lo anterior era solamente observando melanosis, incidencia y severidad en los frutos. Para ello, ¿qué hicimos? Colocamos acá unas plantas en macetas, en la localidad del Molino Chicligasta, plantas de diferentes variedades, Limoneira, Santa Teresa, Eureka y Génova. Estas plantas, se mantuvieron sin tratar, porque queríamos ver justamente los momentos de infección de la hoja. ¿Y qué es lo que observamos en estas curvas? Que la enfermedad ya se detectó en la primera fecha de evaluación. Las plantas fueron colocadas a mediados de octubre, y ya el 21 de noviembre todas las plantas estaban afectadas en el 100% de las hojas. Y vemos que los valores de severidad van aumentando gradualmente.
En este caso lo que observamos es que tenemos dos pendientes pronunciadas de incremento de severidad, una que coincide con los frutos, que sería fines de noviembre, inicios de diciembre, pero en este caso también se vio un incremento muy significativo en febrero, para lo cual tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces en algunos lotes las aplicaciones terminan temprano, protegiendo el fruto, y descuidamos proteger las hojas y las ramas, que van a ser la fuente de inóculo para la campaña siguiente. Bueno, realmente acá llamó la atención, ustedes pueden ver en esta imagen el grado de severidad de las ramas de las plantas que colocamos en el campo. Y ahora entramos a los ensayos de control. Tenemos dos ensayos de control, uno que se realizó como macro parcela, se realizó en el Molino, también en Chicligasta, en una plantación vieja de Lisboa Limoneira 8A sobre citrumelo. El objetivo de estos ensayos fue evaluar la eficacia en esta situación, que tenemos plantas viejas con una alta presión de melanosis y en la localidad que consideramos que tiene mayores problemas o condiciones predisponentes más favorables para la enfermedad. En este caso evaluamos 5 aplicaciones de óxido cuproso a la dosis estándar de 3,75 kilos de cobre metálico por hectárea, siendo el cuprodul el que se usó en este ensayo, sin estrobilurinas en el tratamiento 1 y con estrobilurinas. Realizamos, que las aplicamos en 2 momentos o en 4. Cuando se realizó en 2 momentos, la primera fue siempre Comet y la tercera, fue Comet, Flint o Amister. Y tuvimos el tratamiento 5 con 4 aplicaciones de Comet. Al igual que en los otros ensayos, evaluamos la incidencia de melanosis, evaluamos la severidad de melanosis y la calidad de fruta. Además, como estos ensayos se realizaron en macroparcelas, se evalúa el rendimiento en una línea de preselección. Y también evaluamos la incidencia de podredumbres, ya que después de la cosecha conservamos frutas durante 28 días a temperatura ambiente y alta humedad relativa. Bueno, acá podemos ver los resultados, muestro dos gráficas, la gráfica superior es la incidencia de melanosis y la gráfica inferior los daños generales. En esta gráfica podemos ver en verde la fruta que no tuvo melanosis y después tenemos todas las otras barras de color son frutos con melanosis que van aumentando el grado de severidad. Bueno, como ustedes ven, tenemos que todos los tratamientos tuvieron una incidencia muy alta y solamente tenemos uno de los tratamientos, que es el que tiene las 4 aplicaciones de estrobilurina, que logra reducir esa incidencia de casi 100% los otros tratamientos a 90%, o sea que es una reducción de muy baja eficacia, obviamente mucho menor a los valores esperados. Y lo que observamos es que a medida que vamos aplicando las estrobilurinas, en este caso esta barra es el cobre solo, y todo esto es con estrobilurina, el único efecto que vemos es una disminución de la severidad de enfermedad. Acá ven cómo esta barra oscura ocupa 12% los grados más altos, 66%, y las que tienen estrobilurinas, esos valores se van reduciendo. Ese es el efecto observado. En este caso, cuando analizamos los daños, que ya incluyen no solamente melanosis, sino los diferentes daños, observamos lo mismo, tenemos para cobre solo, el 85% de esa fruta presenta daños mayores, y el uso de las estrobilurinas lo que hace es reducir nada más ese daño. Y acá, cuando analizamos ya los daños y no la enfermedad, vemos que no se diferencia la aplicación de 2 estrobilurinas con la de 4, obviamente en las fechas que realizamos. En cambio acá, cuando nosotros vemos la incidencia de melanosis, sí vemos alguna respuesta, obviamente, como digo, por debajo de lo que esperamos, pero sí se ve una respuesta cuando aumentamos la cantidad de aplicaciones de estrobilurina. En cuanto a la evaluación de empaque, acá en esta tabla resumo en realidad todas las evaluaciones. Ustedes van a ver, esto es lo de laboratorio que mostré recién, con los valores de incidencia de 99%, 97% en la mayoría de los tratamientos, salvo 90% en de las 4 aplicaciones. Este es un índice de severidad que marca esa diferencia que la pudimos observar con las barras de color. Y acá muestro lo que es la evaluación del empaque. Este es el rendimiento obtenido de fruta exportable, que como ustedes ven los valores son muy bajos, 4%, 4, 5, 3%. Solamente dimos un leve incremento de 8% de rendimiento de empaque cuando hicimos las 4 aplicaciones de estrobilurina, que está muy por debajo de lo que uno espera para un lote que se prepare para exportación.
El principal factor de descarte en esta finca obviamente fue la melanosis, y acá tenemos cuáles son los valores que fueron realmente muy altos. Cuando analizamos el efecto de estos tratamientos de campo en las podredumbres, vemos que la principal podredumbre que se nos presentó es podredumbre peduncular, y observamos que los tratamientos que tuvieron solamente cobre tuvieron casi un 8% de podridos. Estos valores fueron disminuyendo en aquellos tratamientos que tuvieron estrobilurinas, y el menor valor, 2,9%, lo obtuvimos del tratamiento con 4 aplicaciones de estrobilurina. Bueno, este es el otro ensayo, esto está realizado ya en microparcelas, también es una plantación vieja con antecedentes de alta presión. En este caso también realizamos un estudio para determinar el momento de infección de la fruta, y también se evaluó la eficacia de 5 aplicaciones de óxido cuproso, siempre en esta dosis estándar, sin estrobilurinas o con 2 o 3 aplicaciones. También en este ensayo evaluamos algunos cúpricos de bajo contenido de cobre, no en todas las aplicaciones, sino que estos fueron colocados en las últimas aplicaciones, debido a que son esas últimas aplicaciones las que nos causan el manchado de la fruta, por daño por cobre. También evaluamos fungicidas de otros grupos químicos que están en proceso o con un potencial registro. Y evaluamos incidencia, severidad de melanosis, la calidad de la fruta, también la incidencia de podredumbres y los daños por cobre. Bueno, estos son los tratamientos que se realizaron. Acá están las fechas de aplicación. Tenemos un testigo sin tratar. Perdón. Tenemos un tratamiento estándar que tiene las 5 aplicaciones en la dosis de cuproso 1,5 por mil. Y tenemos un tratamiento que realizamos en donde vamos disminuyendo la cantidad de cobre a partir de noviembre. Bajamos la concentración a 1,3, 1,1 y 1. Como una estrategia para evitar el manchado de la fruta de daño de cobre, como les decía, que se presenta en nuestras condiciones únicamente en aquellos lotes que tienen problemas de melanosis. Acá marqué en otro color otros tratamientos en donde a este tratamiento de disminución de dosis vamos dejando una de las fechas sin aplicar para determinar cuál es el momento crítico de infección. Acá tenemos en blanco, son los tratamientos que tienen estrobilurinas, en dos momentos, en donde usamos Comet en la primera, Flynn en la segunda, y el 3 momentos en donde utilizamos Comet. Colocamos también carbendazim como un testigo, ya sabemos todas las restricciones que tiene por parte de la industria, y que esto ya está colocado en un listado de revisión en la Unión Europea. En este caso lo colocamos en la primera aplicación, y en la segunda realizamos una aplicación de Comet. Y todos estos productos que están acá son los activos que estamos evaluando con un potencial registro, que como les decía incluye fungicidas del grupo de las carboxamidas y también triazoles. También en estos 2 últimos evaluamos solamente los cobres de bajo contenido, que como les decía, comenzamos con un manejo de dosis estándar y colocamos, por ejemplo, en este caso, en las 2 últimas aplicaciones, la aplicación de Verno 1,5 por mil. Y en este último tratamiento hicimos las 3 últimas aplicaciones con este producto Mastercop, que era el sulfato de cobre pentahidratado. Bueno, acá mostramos de vuelta, esta es la gráfica en donde vemos la incidencia de la enfermedad, y ustedes, bueno, como pueden observar, tenemos un testigo sin tratar con 100% de frutos enfermos, y el 100% de los frutos tienen el grado de melanosis mayor, que va de 3 a 6. Cuando realizamos la aplicación de cobre, vemos que la incidencia se reduce muy poco, solamente tenemos 4% de frutas sin melanosis, y observamos lo mismo que en el ensayo anterior, que el efecto de las aplicaciones solamente fue una reducción de la severidad de la enfermedad. Acá comparamos la dosis estándar, desde octubre hasta febrero, con la dosis que vamos reduciendo el cobre, y no tenemos diferencia en el control. Y en todas estas gráficas del medio son las aplicaciones de las ventanas, que llamamos, en donde dejamos sin tratar noviembre, octubre, enero, diciembre, febrero. A través de esto podemos ver que esas ventanas sin aplicación mostraron que la infección ocurrió desde octubre hasta enero, es decir, que el periodo de infección de esta enfermedad es muy largo también, y el mes crítico para esta campaña, por las condiciones particulares, fue, como muestra la imagen, noviembre, ya que es el mes en que nos marcó
que tiene la mayor cantidad de fruta de grados de severidad 3 a 6 con respecto a los otros de ventana. En el caso de la adición de estrobilurina, acá podemos ver también la gráfica de incidencia de melanosis. En la gráfica superior tenemos la aplicación de Comet en las 3 aplicaciones de Comet, y tampoco no logramos un resultado satisfactorio, ya que fíjense que solamente tenemos un 5% de frutas sin melanosis, y al igual que en el resto de los tratamientos, se observa que tenemos una reducción de la severidad nada más de la enfermedad. Estos son los tratamientos, este es el tratamiento, perdón, que tiene las 2 aplicaciones, donde también vemos esa reducción. Tenemos menos cantidad de frutos con grados de severidad 3 y 6, y esto es comparado con la aplicación de cobre solo. Si vemos un efecto, vemos una respuesta, pero como les decía, en estas condiciones particulares de lotes viejos, en zonas de alta incidencia, la respuesta no es la esperada. En este caso, en el gráfico de abajo, coloqué lo que es la incidencia de las podredumbres pedunculares, que lo probamos para estos tratamientos, y ustedes ven cómo las plantas sin tratar tuvieron un 11% de podredumbre peduncular. Cuando realizamos 4 aplicaciones sin la aplicación de octubre, fue 7%, cuando realizamos 5 aplicaciones de cobre fue 4%, y cuando se realiza la aplicación de Comet en la primera y Flynn en la segunda, sí vemos una respuesta de una disminución importante de lo que es la podredumbre peduncular. Solamente tuvimos un 1% de frutos podridos. Estos son la evaluación de los fungicidas triazoles y carboxamidas, que están aún sin registro para limón. En este caso vemos en resultados preliminares que el nivel de control que alcanzan, algunos de ellos, es un nivel similar a las estrobilurinas, principalmente las carboxamidas en mezclas con piraclostrobin tuvieron un efecto similar. Así que bueno, la idea es continuar evaluando este tipo de productos, pero ya en condiciones o en algunas localidades que tengamos menor presión, en donde pueda resultar estos tratamientos en una mejora de la calidad de la fruta y lograr un rendimiento exportable aceptable. Bueno, en este caso acá tenemos la evaluación de los fungicidas de bajo contenido de cobre, y ¿qué es lo que observamos? Que la reducción de esas dosis de cobre que se realizaron en las últimas aplicaciones no mostró diferencias en la incidencia y severidad de melanosis. Ustedes pueden ver acá, en este caso, estos son lo que se aplicó Mastercop en las 2 últimas. Acá tenemos la reducción de cobre realizada con el mismo cuproso, y acá la aplicación de Verno en las últimas 2. No marcó, digamos, una diferencia a lo que es el nivel de la enfermedad. Pero sí vemos la ventaja con todas las disminuciones de cobre que realizamos en la presencia de los daños de cobre. Acá está la figura de cuáles son esos daños a los que nos referimos, y en esta barra marcamos la incidencia de esos daños. Ustedes ven acá, este es el tratamiento de 5 aplicaciones de óxido cuproso 1,5 por mil, y fíjense que tenemos valores de daño de 18% de costra grado 1, casi un 6% de costras de grado 2, y un 2% de frutas con un nivel de severidad 3 de costra. Mientras que en los otros tratamientos, acá tenemos el óxido cuproso, que fuimos reduciendo la dosis de cobre. Fíjense cómo se reduce ese daño. Alguna de las personas que está viendo la presentación está haciendo marcas en la pantalla, por eso están saliendo esas figuras extrañas. Y bueno, acá vemos cualquiera de estos, con la aplicación de Mastercop o de Verno, también resulta en una disminución de esos daños, y bueno, obviamente el testigo que no tiene cobre resulta en daño cero. Bueno, ya como conclusiones finales, y para el tema de melanosis, vemos que las condiciones de la campaña fueron favorables para melanosis, hablando de la localidad del ensayo, aunque menos favorable que la campaña pasada. Acá calculamos los días con condiciones favorables para la infección en el periodo octubre-febrero. Y vemos que en la campaña anterior tuvimos alrededor del 38% de esos días con condiciones favorables, ya sea leve, moderada, alta o muy alta. En esta campaña hubo menor cantidad, solo un 30% de días, y a pesar de eso en esa localidad tuvimos niveles de infección muy altos. Es decir que en las plantas viejas y en zonas de alta intensidad, los tratamientos no resultaron eficaces para controlar melanosis. La aplicación de estrobilurinas en 3 momentos
sí redujo la incidencia, pero con una eficacia muy baja, como les decía, mucho menor a lo esperado. También podemos concluir que el efecto de los tratamientos realizados fue la disminución de la severidad, sin alcanzar la eficacia esperada. También como conclusión tenemos que las ventanas sin aplicación mostraron que la infección en los frutos ocurrió desde octubre hasta enero, siendo el mes crítico noviembre. Mientras que la infección en la hoja mostró 2 meses críticos, que fueron noviembre y febrero. Eso es muy interesante para que se tenga en cuenta, porque como les decía, generalmente no hay problemas de cancro, muchas veces las aplicaciones culminan en enero, y no nos debemos olvidar de este mes, en donde se puede infectar la hoja y la rama, y esa es la fuente de inóculo para la campaña próxima. En el caso de los fungicidas triazoles y carboxamidas, que hay que recordar que no tienen registro todavía para limón, algunos de ellos ya tienen registro para naranja, como el caso de la carboxamida en mezcla con piraclostrobin. Estos mostraron un nivel de control similar a la estrobilurina en resultados preliminares. En el caso de la reducción de dosis de cobre, en las últimas aplicaciones, vemos que mejora la calidad de la fruta porque causa menos daños de cobre. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que si nosotros estamos en lotes con riesgo de cancrosis o de mancha negra, no se recomienda reducir la dosis de cobre, ya que puede disminuir la eficacia de control de estas dos enfermedades importantes que son cuarentenarias, que es cancrosis y mancha negra. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que nos hagan sus consultas al número de WhatsApp que figura en la pantalla.